Hola, bienvenidos a la Cátedra de Dispositivos Electrónicos de la Facultad Regional Avellaneda, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional. Continuaremos analizando la física de los semiconductores abocados al proceso de la conducción. Trataremos también de determinar la conductividad dentro de los semiconductores. La lectura recomendada para estos tópicos son del libro de Tremosa, capítulos 2, apartados 2.9 y 2.10. Del libro de Selva, el capítulo 2, apartados 2.4 y capítulo 3, apartado 3.1. Y del libro de Julian, capítulo 2, apartado 2.4. Los contenidos a tratarse en esta charla serán la concentración de portadores en los conductores contaminados, su conductividad y un fenómeno particular conocido como efecto Hall. La concentración de portadores en equilibrio térmico nos remite a que oportunamente habíamos designado como N0 al número de electrones por centímetro cúbico de cristal y P0 al número de lagunas por el centímetro cúbico de cristal, en ambos casos en equilibrio térmico. Recordemos que equilibrio térmico significaba una temperatura constante que comparte el sistema, la temperatura, con el medio ambiente y que no hay ningún aporte externo de energía. Y ambas magnitudes representan justamente la concentración de portadores en equilibrio térmico, por lo que es importante poder cuantificarlas en el seno de un semiconductor. Recordemos además que en un material puro intrínseco, tanto la generación como la recombinación es por pares. Por cada electrón que libera aparece una laguna. Por lo cual se cumplirá siempre que la concentración intrínseca de electrones será igual a la concentración intrínseca de lagunas. Por lo tanto, debemos analizar la generación y la recombinación en el semiconductor para determinar las concentraciones de portadores en equilibrio. Recordemos que todo semiconductor contaminado contará con impurezas donoras y o aceptoras, por lo que será la concentración de electrones en equilibrio diferente a la concentración de lagunas en equilibrio. Pero analicemos particularmente el caso de la generación. En un material puro, intrínseco, resulta evidente que la generación es función exclusiva de la temperatura. Recordamos que siempre es por pares, es decir, por cada electrón que abandona el átomo y se libera, simultáneamente se genera una laguna. A este tipo de generación la designamos como generación intrínseca función de la temperatura. Pero ¿qué ocurre si el material está contaminado? Es decir, es extrínseco. Ya no resulta tan evidente, aunque podemos demostrar que sí lo es. Recordemos que tanto los átomos donores como los átomos aceptores están en proporciones muy bajas respecto de los átomos propios del cristal, por lo que la rotura de ligaduras del cristal, por efecto térmico, no se ve afectada por la presencia de impurezas, con lo que podemos concluir que seguirá siendo función de la temperatura. Y como esto se cumple tanto para materiales intrínsecos como extrínsecos, podemos generalizar el fenómeno de la generación simplemente con la letra G, función de la temperatura. Y a una misma temperatura, esto es cierto para cualquier valor de concentración de electrones como de lagunas en equilibrio, ya sea material contaminado o material puro. Por lo que podemos escribir que la generación térmica será igual a la recombinación térmica, función también lineal de la concentración de electrones y de la concentración de lagunas en equilibrio. Y como esto se cumple también para el material intrínseco, esto será igual a la recombinación, que es función de la temperatura, y de la función lineal de las concentraciones intrínsecas. De esto podemos deducir que el producto N0 por P0 será igual a NI a cuadrado, ya que NI es igual a PI.
y este término es función de la temperatura. Y que el producto, nuevamente, N0 por P0, lo podemos expresar como la relación fraccionaria o el cociente entre la generación térmica y la recombinación térmica. Gráficamente, lo podemos ver recurriendo a un ábaco donde en las ordenadas indicamos el nivel de concentración de portadores y en las abscisas la temperatura en Kelvin. Prestemos atención que a temperaturas cercanas al cero absoluto, al 0 Kelvin, recién comienza la ionización de impurezas y la concentración va aumentando hasta llegar a unos 100 y pico, 150 Kelvin, donde se ameseta porque se supone que ya todas las impurezas están ionizadas. Y esto seguirá así hasta superar incluso en tanto la temperatura ambiente. Si la temperatura sigue aumentando mucho, la concentración aumenta vertiginosamente, pero no porque aumente la cantidad de electrones y lagunas de la contaminación, sino porque ahora se empezaron a liberar los electrones y las lagunas propias del material del semiconductor. En estos términos, a esta zona de la curva se la llama zona de ionización de impurezas. A esta otra zona amesetada, donde solo están presentes los electrones y las lagunas provenientes de los átomos de la contaminación, se la llama zona extrínseca. Y a esta zona, donde ya la concentración crece vertiginosamente, ya no podemos discriminar si son los átomos del silicio quienes liberaron sus electrones y sus lagunas, o si son los átomos de la contaminación. Por lo tanto, a toda esta zona se la llama intrínseca. Vayamos a analizar ahora el concepto de conductividad. Consideremos una barra semiconductora tipo N con una concentración mayoritaria N y siendo mu sub N su movilidad. Analicemos este gráfico donde tenemos la barra semiconductora con unas dimensiones de lado 1 centímetro por 1 centímetro, lo que implica que cualquier área transversal de la barra será unitaria, 1 centímetro cuadrado, que está sometida a un campo eléctrico en este sentido, que generará una corriente en este sentido, una densidad de corriente en este sentido, y un desplazamiento de cargas una determinada distancia que está dada por la velocidad que adquieren las partículas multiplicada por un diferencial de tiempo. En esta barra, el campo eléctrico epsilon justamente provoca el desplazamiento de los electrones en sentido contrario a una velocidad determinada que la podemos calcular como el producto entre la movilidad y el campo eléctrico. Como es con sentido contrario al campo eléctrico, aparece un signo negativo. La cantidad de cargas que atraviesan el área unitaria en un pequeño diferencial de tiempo se calcula como un diferencial de cargas igual a la carga de la partícula por el área, por la concentración de partículas, por su velocidad y por el diferencial de tiempo. Por lo tanto, si reemplazamos la velocidad por su expresión, que es mu sub n por epsilon con signo negativo, nos va a cambiar el signo también de la expresión y quedará la carga por el área, por la concentración, por la movilidad, por el campo eléctrico, por el diferencial de tiempo. Por lo que la densidad de corriente de electrones en este caso se podrá expresar como
la derivada de las cargas respecto del tiempo. Y expresándolo de esta manera nos quedaría, haciendo los reemplazos que corresponda, la carga por la concentración por su movilidad, por el campo eléctrico por el diferencial de tiempo, todo dividido un diferencial de tiempo también. Conclusión, la densidad de corriente debida a electrones se puede expresar como la carga de la partícula por su concentración, por su movilidad, por el campo eléctrico. Podemos hacer las siguientes aclaraciones. De la expresión de la densidad de corriente debida a electrones, que no es otra cosa, como dijimos, que el producto entre la carga de la partícula, la concentración, su movilidad y el campo eléctrico, hay a estos tres elementos, o al producto de estos tres términos, lo definimos como conductividad, justamente. Es decir, su expresión quedaría que la densidad de corriente debida a electrones será la conductividad de ellos multiplicada por el campo eléctrico. Es decir, la conductividad queda expresada como el producto entre la carga de la partícula, su concentración y su movilidad. Resulta evidente que para las lagunas será lo propio, es decir, la densidad de corriente debida a lagunas igual a la carga de la partícula por su concentración, por su movilidad y por el campo eléctrico. Llamando entonces al producto de estos tres términos conductividad de las lagunas. Su expresión quedaría similar a la de los electrones. Y una pequeña aclaración. Este tipo de expresión nos remite de alguna manera a la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque esto es densidad de corriente y esto es campo eléctrico. Y el campo eléctrico no es otra cosa que una fuerza que se aplica a las partículas. Es decir, un potencial. Si esto es corriente y esto es potencial, esto tiene que ser la inversa de la resistencia. Entonces, es una versión de la ley de Ohm. Considerando que la conductividad se expresa como el producto entre la concentración de partículas y su movilidad, obviamente también considerando la carga, gráficamente podemos expresar lo mismo, como el producto de ambas funciones. Y remitámonos a estos gráficos que vimos con anterioridad, donde tenemos en este la movilidad, función de la temperatura, y recordemos que este fenómeno de la movilidad, entre los 10 y los 30 Kelvin, se producía la ionización de los átomos de la contaminación. Por lo tanto, la movilidad de las partículas decaía. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de los electrones y de las lagunas, por lo tanto, aumenta su movilidad. Pero si seguía aumentando la temperatura, ya superando la temperatura ambiente, es justamente la agitación térmica de las partículas la que provoca la disminución de su movilidad. Con respecto a la concentración, recordemos que en un ábaco, en función también de la temperatura en Kelvin, si esta era la concentración original, entre los 10 y los 30 Kelvin comenzaba la ionización de los contaminantes, de los átomos de la contaminación. Llegados unos 100 grados se amesetaba esta concentración hasta que, superada la temperatura ambiente,
la concentración aumentaba vertiginosamente, no a raíz de la contaminación, sino que se empezaban a liberar electrones y lagunas propias de los átomos del cristal. Multiplicando estas dos funciones, obtenemos la de la conductividad. Si la ampliamos para verla con mayor comodidad, encontraremos también una zona de ionización entre los 10 y los 40, 50 Kelvin, una zona extrínseca o metálica de comportamiento metálico, donde la conductividad decae, y luego, a partir de la temperatura ambiente, superándola, nuevamente una zona intrínseca donde la conductividad crece muchísimo, pero a expensas de que si la temperatura sigue aumentando, se produce la destrucción de la estructura cristalina. Otro proceso electrónico significativo en los semiconductores es lo que se conoce como efecto Hall. Todo campo magnético ejerce sobre portadores de carga, electrones y lagunas, una fuerza, lo que nos permite determinar en forma experimental su movilidad y la naturaleza de los semiconductores extrínsecos. Analicemos esta figura. En ella encontraremos un campo magnético de inducción B larga normal al plano que estamos observando. Inmerso en ese campo magnético hay un conductor de longitud L que está circulado por una corriente I. En estas condiciones, el conductor recibirá los efectos de una fuerza F en este sentido. Y el sentido de esa fuerza lo determinaremos inmediatamente y trataremos de calcularla. En este gráfico, la inducción o el campo magnético se mide en Gauss, la longitud en metros, la corriente en amperes y la fuerza en newton. El conductor, dijimos, de longitud L, que está recorrido por una corriente I, está inmerso en ese campo magnético normal al conductor, por lo que recibirá los efectos de una fuerza F normal a este, como dijimos, y al campo, y cuyo sentido lo determina la regla de la mano izquierda. ¿Qué dice la regla de la mano izquierda? Que si el dedo mayor lo colocamos en el sentido de circulación de la corriente, el dedo índice en el sentido de la incidencia del campo magnético, el dedo anular nos indicará el sentido en que se ejerce la fuerza. Para calcular el módulo de la fuerza, debemos recurrir a las leyes del electromagnetismo, que nos dicen que se calcula como el producto entre el campo inductivo, la corriente y la longitud del conductor. Si bien la fuerza se manifiesta sobre el conductor, lo que realmente ocurre es que actúa sobre los portadores de carga. En este caso, por ser un conductor, solamente los electrones. Y estos son los que por reacción transmiten esa fuerza al conductor. Recordemos que si la corriente es el cociente entre las cargas y el tiempo, es decir, el desplazamiento de cargas en la unidad de tiempo, al reemplazar esta expresión en la de la fuerza, nos queda algo así, que la fuerza es igual al campo inductivo por la carga sobre el tiempo por la longitud del conductor. Y reemplazando las cargas totales por la expresión carga unitaria por el nivel de concentración, vamos a concluir en que la fuerza aplicada sobre el grupo de electrones será el campo inductivo por la carga, por la velocidad de las partículas, por su concentración. Por lo tanto, la fuerza que se aplica sobre cada uno de los electrones será el campo inductivo por la carga de la partícula por su velocidad, donde B sub n, dijimos, es la velocidad de los electrones. Analicemos ahora este caso.
Un electrón que incide desde la izquierda con velocidad v penetra en el seno de un campo inductivo normal a la velocidad v. Obviamente, esta situación hará que una fuerza magnética F provoque la aceleración centrípeta, determinando para el electrón un movimiento circular de radio r. La fuerza magnética se puede expresar en términos de masa y aceleración. Es decir, esta fuerza magnética, inducción por la carga, por la velocidad de la partícula, igual a la masa del electrón por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Por lo tanto, podemos despejar de aquí el radio y decir que es igual a la masa por la velocidad sobre el campo inductivo por la carga. Ahora, si a nuestro caso en estudio le agregamos un campo magnético E sub i normal a la velocidad v sub x y al campo v sub z, sobre el electrón actuarán dos fuerzas, una de carácter eléctrico, F1, y otra de carácter magnético, F2, ambas de sentido contrario. Veamos la imagen. En este caso, el electrón se desplaza con velocidad v sub x normal a la presencia del campo inductivo v sub z. Y simultáneamente estamos aplicando un campo eléctrico normal a v sub z y también normal a la velocidad, llamado E sub i. El campo E sub i determinará la existencia de la fuerza F1. Y el campo v sub z determinará la fuerza F2. Recordemos que la fuerza de origen eléctrico estaba dada por el producto entre el campo eléctrico y la carga de la partícula. Y la de origen magnético era el producto entre la carga de la partícula, el campo magnético y la velocidad de la partícula. Si el electrón continúa moviéndose en línea recta, resulta obvio que es porque los módulos de la fuerza son iguales. Y si ahora reemplazamos por el valor de cada uno de los módulos, nos queda que la carga por el campo eléctrico será igual a la carga por el campo magnético por la velocidad. Simplificando las cargas, nos quedará una expresión de la velocidad que es el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Este es el caso particular de un electrón moviéndose en el seno de campos. Veamos el circuito de la figura. Una barra de silicio que está sometida a la acción de un campo eléctrico por el cual se produce una circulación de corriente I sub x, y analicemos las caras laterales A y B de este semiconductor, a las cuales hemos conectado un amperímetro con indicación V sub i. Repito, en el circuito de la figura, por la barra del semiconductor circula la corriente IX, que recibirá los efectos de la fuerza Fi a raíz de la existencia de un campo magnético V sub z que actúa sobre cada portador de carga. La indicación del voltímetro V sub i evidencia un exceso de portadores de un lado de la barra semiconductora y un defecto del otro. Pero la polaridad de la tensión V sub i dependerá del tipo de portadores mayoritarios del semiconductor. Si el semiconductor es tipo N, la polaridad del voltímetro indicará un exceso de electrones en la cara A y un defecto en la cara B de la barra. Si el semiconductor, por el contrario, es tipo P,
La polaridad del voltímetro indicará un exceso de lagunas en la cara A de la barra y un defecto en la cara B. Intentando ser más explícito, analicemos una figura que me resultó mucho más elocuente y que demuestra el comportamiento de portadores de carga inmersos en campos combinados. Fíjense, una barra de semiconductora a la cual se le aplicó un campo eléctrico que determinará esta corriente I, y si analizamos las caras laterales, vemos que no hay ningún potencial entre ellas. Pero cuando en las mismas circunstancias sometemos a la barra, además a un campo magnético, habrá un desplazamiento de cargas hacia una de las caras y será entonces la indicación de este voltímetro lo que nos indicará que existió ese desplazamiento. La simple observación de la deflexión de la aguja del voltímetro V sub I permite determinar qué tipo de semiconductor es. Pero retomando la demostración matemática del fenómeno Hall, recurrimos al valor de su constante. Obviamente habrá una para electrones y otra para lagunas. Calculemos la de los electrones. Con esta R pintoresca se indica que es igual al cociente entre el campo eléctrico y el producto entre el campo magnético y la densidad de corriente. Pero como sabíamos que el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético me determina la velocidad de la partícula y que podemos expresar la densidad de corriente como el producto de la carga de la partícula por la concentración por la velocidad que adquiere, podemos expresar a la constante de Hall de la siguiente manera, como el cociente entre la velocidad y la carga por la concentración por la velocidad. Podemos simplificar esto diciendo que si eliminamos la velocidad, esa constante adquiere un valor que es menos 1 sobre Q por la concentración de electrones. Y con el mismo criterio hubiéramos calculado la constante de Hall para las lagunas, que quedaría en forma positiva 1 sobre Q por la concentración de lagunas. Por otro lado, recordemos que la conductividad era el producto entre la carga, la concentración y la movilidad de las partículas, tanto para electrones como para lagunas, por lo que podemos concluir que la movilidad la podemos expresar como el producto entre la conductividad y la constante de Hall.